¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Leandro Di Persia a cargo de una nueva carrera, una carrera del futuro, tal vez poco conocida, pero que en el año 2023 se va a dictar en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ciencias Hídricas, que es la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Bueno, Leandro es profesor, docente, investigador. Está con nosotros para que nos explique qué es esto de la inteligencia artificial, que parece que, aunque no lo tengamos en cuenta, está en la vida cotidiana permanentemente, ¿no? Pero así es. Así vamos a hablar, y de qué vamos a hablar con el doctor Leandro Di Persia, y qué hace un ingeniero en inteligencia artificial y cómo se utiliza. En segundos aquí en Perfiles con el doctor Di Persia, y un gusto tenerlo nuevamente. Leandro, ¿qué tal? Un gusto. El gusto es mío de estar acá. Bueno, antes que nada, digamos, algo personal, diría yo, ¿no? Digamos, ¿cómo nace este acercamiento tuyo a esta moderna tecnología, la inteligencia artificial, los sistemas, las señales también, ¿no? ¿Por qué en lo personal? ¿Qué te motivó? Bueno, yo soy ingeniero de formación y empecé a dar clases acá en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en el año 2002. Ajá. Yo estaba a punto de recibirme ya de bioingeniero y me habían interesado mucho los temas de procesamiento de señales. Entonces vine a dar clases acá de procesamiento digital de señales, precisamente. Ajá. Y luego seguí dando inteligencia computacional el año siguiente, o sea que hace 19 años que doy clases de inteligencia computacional también en la facultad, en la carrera de ingeniería informática. ¿Sí? Luego hice mi doctorado y con un grupo de docentes investigadores de la facultad creamos un instituto de investigación en estos temas precisamente relacionados a inteligencia computacional, señales, sistemas complejos, demás. Así que tenemos una experiencia amplia de ya casi 20 años de trabajar en este área, ¿no? Claro. Algunos que nos esté escuchando tal vez están hablando de ciencia ficción, ¿no? Pero a ver, defíneme qué es la inteligencia artificial. Sí, hay mucha fantasía, sobre todo asociada al cine. Vemos esos robots que salen y andan matando gente y tienen capacidades casi sobrehumanas en todos los aspectos y cosas así. Y uno por ahí asocia inteligencia artificial con eso. Pero en realidad, hoy en día lo que hacemos y lo que tenemos es bastante más humilde, digamos. En realidad el tema es que hay una serie de comportamientos o capacidades que nosotros como humanos tenemos que son las que asociamos a la inteligencia. Por ejemplo, poder percibir nuestro entorno, integrar la información que recibimos y en base a esa información analizarla, tomar decisiones, aprender de lo que nos va pasando, aprender de nuestros errores. Todas esas son capacidades que asociamos naturalmente con la inteligencia. Si no fuéramos inteligentes no las podríamos hacer. Ajá. Y bueno, entonces en realidad en la disciplina de inteligencia artificial lo que se intenta es lograr replicar o imitar, digamos, en un software o en una máquina, alguna de estas características, ¿no? Pero en general en un problema más acotado. No estamos tratando de hacer una entidad en todos los sentidos superior al humano y cosas así, sino que, por ejemplo, apuntando a un problema específico, lograr una computadora que pueda resolver ese problema en forma equivalente a la que lo hace un humano. Dame algunos ejemplos de la vida cotidiana que sean en base a inteligencia artificial, a ver. Sí, hay muchas cosas que usamos que ni nos enteramos que tienen este tipo de tecnología. Siempre comento el ejemplo del teléfono celular que tenemos, que tiene inteligencia artificial por todos lados, desde el predictivo que te está tratando de predecir qué palabras vas a escribir en los mensajes,
hasta las cámaras de fotos que combinan información de múltiples cámaras, tienen 3 o 4 cámaras y con un algoritmo de inteligencia artificial las combinan para generar una foto de mejor calidad, o la parte de enfoque automático de las cámaras. Ni hablar el sistema que uno le puede hablar al teléfono y te reconoce lo que decís y te podés escribir el texto vía la voz o darle comandos. ¿Un GPS de un auto es inteligencia artificial o no, por ejemplo? Tiene cosas de procesamiento de señales bastante avanzadas. No sería estrictamente inteligencia artificial porque no está implicado algún proceso de aprendizaje o de recolección automática de información a partir de los datos, por ejemplo, que es algo que define a la inteligencia artificial. Es decir, en términos generales, la inteligencia artificial lo que hace es imitar el comportamiento humano, ¿no? Es decir, repetitivo del comportamiento humano y llevarlo a definiciones o resoluciones, ¿o no? A ver, para resolver problemas, hay distintos aspectos de la inteligencia artificial. Hay una rama de la inteligencia artificial que se dedica a modelar el conocimiento, o sea, explícitamente tener reglas que te modelen cómo uno toma cierta decisión. Entonces, eso es una rama particular que trata de producir sistemas que sigan un razonamiento concreto. Por ejemplo, bueno, querés diagnosticar si alguien tiene cierta enfermedad. Bueno, tiene fiebre y si tiene más de tanta temperatura, entonces debería averiguar si tiene una erupción en la piel, claro, y así a partir de una serie de preguntas concretas podés llegar a una conclusión. A un diagnóstico. A un diagnóstico o lo que sea. Ese tipo de modelos, bueno, son sistemas expertos se llaman y bueno, están hace muchos años dando vuelta, pero bueno, es una rama de la inteligencia artificial que trata de modelar explícitamente el conocimiento, el proceso de decisión que hace un humano. Después hay otro tipo de sistemas donde ese modelado está, pero no está explícito, sino está implícito. ¿Por qué? Porque lo que uno le da al sistema son ejemplos. Por ejemplo, si quiero aprender a distinguir las caras de personas, bueno, yo le doy una foto y le marco dónde están las caras. Y le doy muchos ejemplos de eso, y el sistema solo aprende de eso, y después en una foto cualquiera puede encontrar dónde está una cara. Entonces ahí hay un proceso de aprendizaje a partir de los datos, donde yo no hice un programa que tenga la receta exacta de cómo encontrar la cara, sino que le dije, aprende de esto, y el sistema pudo aprender a detectar la cara. Por ejemplo, si reconoce la inteligencia artificial, por ejemplo, tu voz, y vos podés preguntarle a la computadora y la computadora te responda. Sí, por ejemplo, hay sistemas biométricos para determinar la identidad de personas a partir de la voz, de la cara, bueno, ni hablar de las huellas digitales, eso ya lo conocemos todo. De Bucetich esta parte. Ya es todo un sistema, ¿no? Ahora, digamos, la inteligencia artificial puede determinar un comportamiento humano. Te hago esta pregunta porque muchas veces el que define determinadas decisiones es el ser humano, no una máquina, me imagino, ¿no? Sí. Es decir, en base puede determinar cuestiones importantes de decisiones, como por ejemplo la experiencia que uno puede tener en determinados temas o en determinadas decisiones. ¿El comportamiento frente a una disyuntiva o un dilema lo puede resolver? Sí, bueno, ahí hay un tema que es importante resaltar, que en general todos estos sistemas que se desarrollan, en general se trata de que la decisión final, sobre todo si es algo importante, siempre la tenga un humano, ¿no? Entonces en general se tratan de sistemas de ayuda al experto, digamos. Por ejemplo, en medicina es un caso muy importante, ni hablar. La mano del médico. El médico tiene que estar y es el que va a decidir. Entonces en ese caso se trata de sistemas que ayudan al médico. Por ejemplo, podría ser un sistema que a partir de una radiografía le marque dónde están los órganos, entonces ya se los señale para hacerle más fácil al médico interpretarlo y después poder tomar una decisión. Pero no va a tomar una decisión por el médico. Siempre va a ser un sistema de ayuda. Aún así hay algunas aplicaciones donde, bueno, por ejemplo, todos hemos escuchado por ahí el tema de los autos estos que manejan solos. Bueno, ahí el auto está tomando decisiones todo el tiempo que pueden poner en riesgo la vida de personas. Entonces ahí hay cuestiones éticas y legales bastante complejas que hay que abordar también,
Porque bueno, si el auto decide acelerar de golpe, como pasó hace poco tiempo en China, que un auto se desbocó, digamos, y atropelló gente, bueno, eso tiene consecuencias legales, tiene consecuencias sobre la vida de personas, y bueno, todavía recién se están empezando a desarrollar normativas específicas sobre el tema, porque en la mayoría de los países no existe ni siquiera normativa de cómo tratar ese tipo de conflictos. La ética y la inteligencia artificial. Exactamente, y eso es un tema que está muy en boga. Ajá. Hoy se está investigando muchísimo. Otro tema que se está investigando muchísimo relacionado es el tema del sesgo que pueden tener estos sistemas. Por ejemplo, yo te decía, podemos tener sistemas que ayuden al diagnóstico de enfermedades, sí, y aprenden de datos. Ahora, lo que aprenden va a ser tan bueno o tan malo en función de los datos que yo le haya dado. Por ejemplo, en medicina se da mucho que hay patologías que tienen mayor incidencia o mayor impacto en determinadas etnias. Por ejemplo, en dermatología, por decir algo, es diferente el impacto de los cánceres de piel, por ejemplo, en las personas de color que en las de... Claro. Bueno, entonces, imaginemos que yo entré en un sistema donde había muy pocas personas de color. Probablemente las decisiones que ese sistema tome con los datos no sean suficientemente buenas para ese subgrupo en particular que estaba poco representado en los datos con los que lo entrené. Ajá. ¿Se entiende? Entonces, sí, el sistema va a desempeñarse distinto en personas de determinada color de piel contra los de otro color de piel. En última instancia es el profesional, por ejemplo, en el caso que vos pusiste, es el que decide. Sí, en realidad lo que está pasando es que está habiendo este era un tema que hasta hace unos años no teníamos en cuenta, y de golpe dijimos, no, pero pará, podemos inducir un sesgo en el sistema simplemente porque los datos que pusimos no estaban bien representadas todas las poblaciones. Claro. Entonces ahora se empezó a investigar cómo hacer para garantizar que un sistema no tenga estos sesgos. Y se está en pleno desarrollo toda esa área, es muy interesante ese tema. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, Leandro, y dejar una pregunta pendiente, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos, a partir de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías, el futuro mundo laboral? Es decir, las automotrices están robotizadas, por ejemplo, ¿no? Ya el hombre, digamos, está pensando en otro tipo de, por ejemplo, los empleados bancarios están mirando con mucha atención cuál es su futuro, si el futuro está online o está ahí en el cajero tradicional. Es decir, ¿cómo estás viendo vos el futuro de la mano de obra? ¿Te parece? Enseguida seguimos con Leandro Di Persia, a cargo de la nueva carrera de Inteligencia Artificial. Seguimos con el profesor Leandro Di Persia en esta interesante charla que, bueno, para nuestra generación todavía nos cuesta, ¿no?, entender, pero tal vez los jóvenes estén más familiarizados con la tecnología digital, los celulares, en fin. Pero, bueno, y había quedado pendiente de decir, ¿cómo ves el futuro mundo laboral frente al avance de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves? Bien, a ver, esto yo pienso que es algo parecido a lo que se dio cuando pasó la revolución industrial. Sí. Esto va a generar cambios en el mercado laboral porque van a aparecer distintos tipos de aplicaciones o de tecnologías que permitan hacer lo que una persona hacía. Precisamente estamos hablando de que queremos hacer sistemas que puedan hacer las cosas que las personas hacemos. Ahora bien, como también hablábamos, siempre en estas tecnologías tiene que estar el humano en algún punto haciendo algo, siendo el que toma las decisiones finales, siendo el que cura o se encarga de garantizar que los datos que están entrando al sistema sean buenos, de buena calidad, estén razonablemente bien, sea el que se encarga de arreglar los problemas que surjan con el sistema. O sea,
Lo que yo veo es que el mercado laboral seguramente va a tener cambios, pero no necesariamente van a ser malos, como pasó con la revolución industrial. O sea, así como puede ser que algún tipo de puesto de trabajo se vea reducido o desaparezca incluso, también van a surgir un montón de nuevos puestos de trabajo que, bueno, va a depender de nosotros lograr transformar a la población para que pueda acceder a esos puestos de trabajo, mediante cosas como las nuevas carreras que permitan a la gente formarse en estos temas, y que permitan adaptarse a los cambios de manera que sean menos traumáticos, digamos. O sea que creo que... Ponemos el ejemplo de la industria automotriz. Antes, tal vez para armar un auto, o por lo menos la carrocería de un auto, se necesitaban 20 operarios. Hoy lo hacen 2 robots manejados con 2 ingenieros que están detrás de una computadora para que sea perfecto, ¿no? El tema es que son 18 personas que no hacen más ese trabajo. Claro, ese es el tema, pero también hay técnicos que tuvieron que aprender a arreglar los robots y a garantizar que estén en condiciones de funcionamiento. También al aumentar la producción cambió el modelo hacia un modelo donde se dedica más a la parte de servicios y hay muchos más empleados en la parte comercial y de servicios para esos autos que son mayor cantidad. O sea que no necesariamente esos cambios implican eliminar gente del mercado laboral, sino que incluso pueden significar que aumente el mercado laboral, lo único que no necesariamente en los mismos roles. A esas personas va a haber que prepararlas para que puedan cumplir su nuevo rol en un sistema que cambió, digamos. Antes había que hacer este trabajo y ahora el trabajo es este. ¿Vos estás en condiciones de poder hacer este trabajo? Esa es la pregunta. Sí. Y ahí es donde hay que prestar especial atención a través de formación, educación y abrir carreras nuevas y abrir el panorama para que cada vez este tipo de tecnologías estén más accesibles a toda la población. O sea, lo que estás viendo vos es una transformación, en vez de... Claro, es una transformación, pero debe tener esa transformación una base sólida educativa. Exactamente. Si yo no sé manejar la aplicación de un celular, o tal vez algún programa de facturación, no puedo ser ni cajero en un supermercado, hoy por hoy. Exactamente. Imaginamos el futuro de acá a 20 años. Exactamente. Ese sería, para mí la visión es esa, va a haber cambios indudablemente porque la tecnología cada vez va a estar más metida en nuestra vida y en más cosas, y como te decía, ni sabemos la cantidad de cosas que tienen este tipo de sistemas adentro, pero vamos a tener que estar preparados como sociedad para no solo usarlos como usuarios, sino para poder trabajar con ellos como trabajadores. Y en términos personales y asociado con este tema, ¿no puede llegar también a, digamos, el altísimo nivel de tecnología en sus distintos niveles o variantes de la inteligencia artificial, una deshumanización de las relaciones sociales? Es decir, que se está viendo mucho con la tecnología del celular, por ejemplo. Si le asocias inteligencia artificial, es más aún esta casi soledad en que vamos a trabajar, ¿o no? No necesariamente, eso depende mucho de cómo la sociedad y la cultura toma estos cambios. Estamos viéndolo, yo creo que las redes sociales han tenido un impacto muy grande, donde hay gente que se relaciona prácticamente por el teléfono o la computadora y casi no se conocen en persona. Eso pasa. Pero bueno, no necesariamente es algo que está asociado a la inteligencia artificial en sí, digamos, sino a las tecnologías de comunicación que han llevado a que el contacto sea mucho más virtual que real. Ajá. Y bueno, eso es un desafío para nuestra sociedad, sí, estoy de acuerdo que es algo que tenemos que trabajar porque, bueno, sí, se está afectando mucho el contacto. El mano a mano. El mano a mano, el contacto personal. Mano a mano personal. Sí. Bueno, contanos, ¿en qué consiste la nueva carrera de ingeniería en inteligencia artificial? Y el día de mañana, digamos, quien se recibe de ingeniero, ¿cuál es su mundo laboral? ¿En qué va a trabajar? ¿O Bien. ¿Cómo va a trabajar? Bueno, la nueva carrera de ingeniería en inteligencia artificial es una ingeniería, por lo tanto, es de 5 años. ¿Sí? Tiene un ciclo básico de 3 años,
que bueno, es bastante similar al de cualquier ingeniería, tiene mucha matemática, tiene física, pero bueno, ya desde el primer año vamos introduciendo algunas materias específicas como una introducción a la inteligencia artificial o una introducción a los sistemas ciberfísicos para que el alumno ya vaya metiéndose en tema, digamos. Ajá. Y luego lo que tiene interesante esta carrera, que terminado el ciclo básico de 3 años, los 2 últimos años del ciclo superior, el alumno puede elegir un trayecto, le llamamos, específico, eligiendo nosotros tenemos 3 alternativas que implican distinto conjunto de materias que va a hacer en esos 2 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede elegir un conjunto de materias y especializarse en robótica y navegación autónoma de vehículos, ese tipo de cosas. Entonces va a aprender aplicaciones de inteligencia artificial específicas, por ejemplo, para diseñar, manipular, fabricar robots que puedan, por ejemplo, no sé, yo doy un ejemplo típico, imagínense un robotito que anda por un campo sembrado y con una cámara va tomando imágenes de todo lo que se encuentra y detecta una maleza específica, entonces le va y le aplica un agroquímico específico para matar esa maleza, por ejemplo. Y ese robotito tiene que tener navegación autónoma porque va a andar solito, no lo va a estar controlando alguien. La idea es que ande solito por el campo, vos lo largás y se encarga de matar las malezas. Uh-huh. Eso incluye inteligencia artificial por todos lados, robótica, cómo hacer que se mueva, cómo hacer que no caiga en los obstáculos que encuentre, cómo hacer para que detecte efectivamente las malezas que tiene que matar y no te mate las plantas buenas, uh-huh, etcétera. Eso es inteligencia artificial por todos lados. En ese tipo de aplicaciones pueden trabajar nuestros graduados si eligen la especialización en robótica. Después pueden elegir la especialización en procesamiento de señales e imágenes inteligentes, que bueno, les va a permitir hacer cosas como esto que hablábamos, de visión por computadora, segmentar imágenes médicas, aplicaciones en medicina hay muchísimas. Uh-huh. Yo mismo he hecho muchos trabajos con empresas en estas líneas. Y luego, con otro conjunto de materias que puede elegir, va a tener una especialización en aprendizaje automático, que es esto que hablábamos de enseñar a partir de datos. Por ejemplo, ahí estaría mucho más énfasis en los sistemas que hacen procesamiento del lenguaje natural, o sea, por ejemplo, traducción automática. Vos hablás y lo que dijiste se transcribe en tu idioma o en otro idioma, o incluso se dice en otro idioma. Ajá. Ese tipo de sistemas ya existen y bueno, es una de las líneas de trabajo que está dentro de esa especialización. Si yo escribo un libro y ¿la computadora me puede prologar ese libro en base a lo que yo escribí? Bueno, últimamente sí, han salido algunos sistemas que hacen algunos intentos de escribir algunas cosas. Se ha logrado que dado una serie de preguntas que uno le haga o le diga, escribime un resumen sobre esto, qué sé yo, escriban un texto coherente. No necesariamente va a ser exacto en términos, por ejemplo, históricos o fechas o cosas así, pero se ha logrado que puedan escribir texto coherente, entonces que uno lo lea y parezca que lo escribió una persona, digamos, aunque no necesariamente tenga la precisión exacta en términos de cosas fácticas, de hechos, de sucesos así específicos. Pero bueno, en algún momento no muy lejano puede ser que se logre lo que vos quisieras. Bueno, gracias por la visita, Leandro. No, bueno, y con mucha expectativa, bueno, de esta nueva carrera que, repito, comienza en el 2023 en la Facultad de Ciencias Hídricas, bueno, con computadoras, recursos, docentes, todo lo que significa poner en práctica un mundo que muchos no conocemos y que, bueno, es el futuro que ya está en nuestras manos. Bueno, gracias, bueno, gracias. Muchas Agustín, gracias Maggie. Bueno, volvemos en nuestro próximo encuentro.